Pasé toda mi vida dando amor, tiempo, dinero, a mí misma, hasta que una noche, sobre una mesa llena de comida que yo compré y cociné, escuché algo que me rompió para siempre. Esta no es solo una historia de humillación, es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. Todavía recuerdo el tintineo de las copas de cristal, el zumbido bajo de la música de jazz que flotaba por la casa que yo pagué, el aroma del mole poblano que había empezado a preparar 2 días antes. Un plato complejo, lleno de historia, como mi vida. Era un esfuerzo de amor, uno de los favoritos de mi hijo Octavio, o al menos solía serlo antes de que sus gustos fueran curados por su esposa, Briseida. Yo ni siquiera debía estar en esa cena, era una velada para los padres de Briseida, Silvio y su esposa, 2 personas que siempre me miraban como si yo fuera un mueble antiguo y polvoriento que venía con la casa. Pero Briseida, con su habitual y dulce falta de consideración, me había pedido que cocinara en el último minuto. Nadie hace el mole como tú, Tarsi, me había dicho, usando ese apodo que detestaba. Sería un detalle tan lindo para mis papás. Así que allí estaba yo, saliendo de la cocina con la pesada cazuela de barro, mis manos protegidas por un par de trapos viejos. La conversación en la mesa se detuvo. 4 pares de ojos se posaron en mí. Octavio, mi hijo, el niño al que le había dedicado cada aliento, me dedicó una sonrisa rápida y nerviosa antes de volver su atención a su copa de vino. Briseida sonreía, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Fue la madre de Briseida, una mujer con un collar de perlas tan apretado como su expresión, quien rompió el silencio. Me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose en mi delantal manchado. ¿Y usted es?, dijo, dejando la pregunta suspendida en el aire, cargada de un desdén apenas disimulado. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir soy Tarsila, la madre del hombre que se casó con su hija, Briseida soltó una risa ligera y cristalina, como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. Ah, dijo, agitando una mano enjollada en mi dirección. Es Tarsila, nuestra sirvienta no oficial. Mantiene la casa funcionando. Silencio. Un silencio denso y pesado que duró una eternidad. Y luego, la peor de las traiciones, la risa. Primero la de sus padres, educada pero burlona. Y luego la de él, la de Octavio. Una risa corta y ahogada, la risa de un hombre que elige la cobardía para encajar. Me quedé allí, de pie, sosteniendo la cazuela caliente, y sentí como el suelo se abría bajo mis pies. El calor de la loza ya no quemaba mis manos, un frío glacial se había apoderado de mi cuerpo entero. Le sonreí, una sonrisa tensa y educada que no llegó a mis ojos. Era la máscara que había perfeccionado durante años de microagresiones y desprecios silenciosos. Permiso, susurré, mi voz apenas un hilo. Coloqué la cazuela en el centro de la mesa con un cuidado exagerado. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera tratando de evitar que los pedazos rotos de mi corazón hicieran ruido al caer. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi habitación al final del pasillo. Detrás de mí, las risas se reanudaron, más suaves ahora, mezcladas con el sonido de los cubiertos contra los platos. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella, sin aliento. Miré la foto de mi difunto esposo Enrique en mi mesita de noche. Su sonrisa amable parecía mirarme con compasión. ¿Qué hago ahora, mi amor?, susurré al retrato, las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. Esa noche el insulto no fue solo una palabra, fue el borrado final de mi existencia en mi propio hogar. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama que había compartido con Enrique durante 30 años, ahora encajada en la habitación más pequeña de una casa que yo había comprado. La casa de mis sueños, o más bien, la casa que había comprado para cumplir los sueños de mi hijo. Las risas de la cena resonaban en mi cabeza, cada una como un martillazo en el clavo de mi ataúd emocional. Me levanté y caminé por la habitación a oscuras, mis dedos rozando los objetos familiares, la vieja mecedora de mi madre, la colcha de ganchillo que había hecho mientras esperaba que naciera Octavio. Cada objeto era un ancla a una vida que ya no sentía mía.
¿Quién era yo en esa casa? Ya no era la esposa de Enrique. Aparentemente, ya no era ni siquiera mamá, era Tarsila, la sirvienta no oficial. Un torrente de recuerdos me inundó. Recordé el día que firmé la hipoteca. Tenía 58 años. Acababa de recibir el dinero del seguro de vida de Enrique, y en lugar de asegurarme una vejez tranquila, lo invertí todo en el pago inicial de esta casa. «Es para ti, mijo», le dije a Octavio ese día entregándole una copia de la llave, «para que empieces tu vida con Briseida sobre cimientos sólidos». Él me había abrazado, con los ojos llorosos, y me prometió que siempre sería la reina de ese hogar. ¡Qué tonta había sido! Mi identidad se había ido encogiendo con los años. De ser Tarsila, la cocinera, la esposa, la amiga, pasé a ser la mamá de Octavio, y había aceptado esa reducción porque el miedo a la soledad, a la inutilidad después de la muerte de Enrique, era un abismo aterrador. Me aferré a ese título, mamá, como un náufrago a una tabla, y esa noche me la habían arrancado de las manos y me habían dejado a la deriva. La tristeza que me había inundado en la habitación comenzó a transformarse. No en ira, no en odio, sino en algo mucho más peligroso, una calma helada, una claridad absoluta. El insulto de Briseida no fue un error, fue una declaración, y la risa de Octavio no fue un desliz, fue un consentimiento. Ellos me habían mostrado mi lugar en su mundo, y en la quietud de esa noche, yo decidí cuál sería el mío. No esperé al amanecer, me moví con un propósito silencioso, abrí mi armario y saqué un pequeño bolso de viaje, el que usaba para escapadas de fin de semana con Enrique. No empaqué mucho. Un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo, el álbum de fotos que contenía mis recuerdos con mi esposo y la escritura de la casa, que siempre había guardado en mi caja de seguridad personal. Por último, tomé la foto de Enrique de la mesita de noche y la guardé con cuidado. Me senté a esperar. Escuché el murmullo del despertador de Octavio, el sonido de la ducha, los pasos apresurados de Briseida. Cuando finalmente escuché sus pasos en la escalera, me levanté y salí de mi habitación. Briseida estaba en la cocina, vestida con su impecable ropa de yoga, tecleando furiosamente en su teléfono mientras esperaba que la cafetera de lujo hiciera su trabajo. Ni siquiera levantó la vista. «Tarsi, ¿podrías prepararme un batido de espinacas? Tengo una reunión de Zoom en 30, dijo, su voz distraída. No respondí. Esperé. Finalmente, sintiendo mi presencia, levantó la vista, una expresión de molestia en su rostro. Fue entonces cuando extendí mi mano. En la palma brillaba el manojo completo de llaves, la de la puerta principal, la trasera, la del garaje, la del buzón. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de encogerme. «Buena suerte pagando la hipoteca ahora», dije, mi voz firme y sin una pizca de temblor. Dejé las llaves sobre la encimera de mármol con un golpe seco y sonoro. Sin mirar atrás, caminé por el pasillo, pasando junto a las fotos familiares que yo había enmarcado, los muebles que yo había elegido, las paredes que yo había pintado. Mi bolso de viaje se sentía ligero en mi mano. «¡Mamá!», escuché el grito de Octavio desde la planta de arriba. «¡Mamá! ¡Espera!». Abrí la puerta principal y salí al aire fresco de la mañana. Los pasos de Octavio resonaban en la escalera mientras corría tras de mí, pero yo no me detuve. Llegué a mi viejo coche, el único bien material que estaba exclusivamente a mi nombre, y abrí la puerta. Octavio llegó a la entrada, descalzo y en pijama, su rostro una máscara de confusión y pánico. «Mamá, por favor, ¿qué estás haciendo?». Cerré la puerta del coche suavemente, arranqué el motor y sin una sola mirada atrás me alejé de la casa que había sido mi sueño y se había convertido en mi prisión. El viaje en coche fue un borrón. No tenía un destino claro, solo un punto de partida. Conduje sin rumbo durante casi una hora, dejando que el zumbido del motor ahogara el torbellino de mis pensamientos. Finalmente, como si el coche tuviera voluntad propia, me encontré en un viejo barrio de la ciudad, uno con calles estrechas y edificios de apartamentos de ladrillo de 3 pisos. Me detuve frente a uno de ellos, el número 2B.
El apartamento de mi difunta hermana, Clara. Clara había fallecido hacía 3 años, y desde entonces el apartamento había permanecido vacío. Yo pagaba los gastos mínimos de mantenimiento, incapaz de decidir qué hacer con él. Era un lugar congelado en el tiempo, lleno de sus recuerdos. Nunca había tenido la fuerza para vaciarlo, y ahora agradecía mi propia procrastinación. Se había convertido en mi único refugio. La llave, que llevaba en mi llavero por pura costumbre, giró en la cerradura con un chirrido de protesta. Al entrar, me recibió una bocanada de aire viciado y el olor a polvo y tiempo detenido. La luz del sol se filtraba a través de las persianas amarillentas, dibujando rayas en los muebles cubiertos con sábanas blancas. Parecía la escena de un crimen, o quizás el santuario de un fantasma. En ese momento, sentí que era ambas cosas. Dejé mi bolso en una silla y me quedé en medio de la pequeña sala. El silencio era total, abrumador. En la casa de Octavio siempre había ruido. La televisión, la música de Briseida, sus llamadas de negocios, el zumbido constante de una vida que no era la mía. Aquí, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Era el sonido de la soledad absoluta. Los días siguientes se fundieron en una rutina monótona y gris. Me movía por el apartamento como un sonámbulo. Quité las sábanas de los muebles, limpié capas de polvo, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Cada objeto que tocaba era un recuerdo de Clara, su colección de novelas de misterio, su máquina de coser, las fotos de sus viajes. Ella había sido enfermera, una mujer práctica y fuerte, que nunca se casó. «Estoy casada con mi libertad», solía decir. En ese momento, envidié su sabiduría. No llamé a nadie, y nadie me llamó. Bueno, casi nadie. Octavio intentó contactarme un par de veces el primer día. Llamadas que no contesté. Luego, silencio. Supuse que Briseida le habría dicho que me dejara en paz, que solo era un berrinche de vieja dramática y que volvería arrastrándome en un par de días cuando se me acabara el dinero. Estaban muy equivocados. La verdadera comunicación llegó en forma de un mensaje de texto 3 días después. Era de Octavio. Leí las palabras en la pantalla, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza tonta y resignación amarga. «¿Estás bien, ma?» Eso era todo. 3 palabras. Después de 3 días de silencio, después de una vida de sacrificio, esa era la profundidad de su preocupación. Ni un lo siento, ni un por favor, vuelve, ni un ¿dónde estás? Solo un texto impersonal, el tipo de mensaje que le envías a un conocido casual. Apagué el teléfono. La pequeña brasa de esperanza se extinguió, dejando solo cenizas frías. Me di cuenta de que mi dolor, mi humillación, ni siquiera se habían registrado en su radar. Para él, mi partida era una molestia, un inconveniente en su cómoda vida. Esa noche, encontré un viejo cuaderno en blanco en uno de los cajones de Clara. Con uno de sus bolígrafos, empecé a escribir. No era un diario de quejas, era un intento desesperado por reconstruirme, por encontrar las piezas de Tarsila que habían sido enterradas bajo las capas de mamá y suegra. Escribí sobre mis sueños de juventud, sobre mi amor por la cocina, sobre los viajes que Enrique y yo habíamos planeado y nunca hicimos. Escribí sobre el dolor silencioso de los últimos años, las cenas a las que no fui invitada, las conversaciones que se detenían cuando entraba en una habitación, la sensación constante de ser una extraña en mi propia casa. Página tras página, la tinta fluía como un veneno que finalmente encontraba una salida. Y mientras escribía, algo cambiaba dentro de mí. La autocompasión comenzó a dar paso a una lenta y ardiente indignación. No por ellos, sino por mí, por haber permitido que me borraran de esa manera. El silencio del apartamento ya no se sentía como un castigo, se sentía como un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me di cuenta de que tenía en mis manos el pincel para pintar lo que quisiera en él. Mientras las páginas de mi cuaderno se llenaban con las verdades que había silenciado durante tanto tiempo, mi mente se convirtió en un cine privado, proyectando escenas de un pasado que había elegido olvidar. La memoria es selectiva. A menudo archivamos el dolor para poder seguir adelante, pero ahora
Necesitaba recordar. Necesitaba entender la profundidad de la deuda que me debían, no en dinero, sino en respeto y gratitud. Una tarde, mientras miraba por la ventana la lluvia que golpeaba el cristal, una imagen apareció en mi mente con una claridad dolorosa. Fue hace unos 5 años. Octavio, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico, vino a mi antiguo apartamento, el que vendí para comprar su casa. Estaba metido en un lío, una mala inversión. Lo llamó él. Yo lo llamé por su nombre. Deudas de juego. Le debía una cantidad considerable a gente poco recomendable. No sé qué hacer, mamá, me susurró, su voz rota. Briseida no puede saberlo. La decepcionaría tanto. Mi corazón de madre se estrujó. El miedo por su seguridad eclipsó cualquier juicio. En ese momento, no vi a un hombre irresponsable de 28 años. Vi a mi niño asustado. Esa misma tarde, fui a una casa de empeños, un lugar sórdido y mal iluminado que olía a desesperación. En mi bolso llevaba el reloj de oro de Enrique. Se lo habían regalado sus padres cuando se graduó de la universidad. Lo usó todos los días de nuestra vida juntos. Después de su muerte, yo lo guardaba en mi joyero, y a veces lo sacaba solo para sentir su peso en mi mano, como si una parte de él todavía estuviera conmigo. El hombre detrás del mostrador, con ojos indiferentes, lo examinó, lo pesó y me ofreció una fracción de su valor real. Necesitaba el dinero. Acepté. Mientras firmaba el papel, sentí que estaba vendiendo un trozo de mi alma. Le di el dinero a Octavio. Lloró, me abrazó y juró por la memoria de su padre que me lo devolvería, que me compraría un reloj aún más bonito en cuanto su negocio despegara. Gracias, mamá. Me salvaste la vida, dijo. Un año después, su negocio de marketing digital, financiado en gran parte por mis ahorros, tuvo un golpe de suerte. Consiguió un gran cliente. Estaba eufórico. Yo esperaba, en silencio, que mencionara el reloj, pero no lo hizo. En su lugar, 2 semanas después, Briseida publicó fotos en su Instagram desde un resort de lujo en Cancún. El pie de foto decía: mi increíble esposo me sorprendió con el viaje de aniversario adelantado que siempre soñé. Hombre perfecto, vida de lujo. Miré las fotos de ellos dos, sonriendo con copas de champán en la mano, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. El reloj de Enrique se había transformado en sus vacaciones de lujo, y yo me había quedado con el recuerdo vacío de su promesa. Otro recuerdo, más reciente y cortante, vino a mi mente. Fue durante la pandemia. El negocio de Octavio se tambaleó, y mis ingresos de la pequeña pensión de viudedad apenas alcanzaban. Para ayudar, volví a mi antigua pasión, la cocina. Empecé a hacer comidas caseras para llevar, guisos, empanadas, postres tradicionales. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche en la espaciosa cocina que yo había pagado. El negocio tuvo éxito. Los vecinos hacían pedidos, el boca a boca funcionaba. Era un dinero extra que iba directamente a pagar las facturas de la casa, facturas que estaban a mi nombre. Un día, Briseida entró en la cocina mientras yo terminaba un gran pedido de cochinita pibil. El aroma a cerdo marinado y especias llenaba el aire. Ella arrugó la nariz. «Tarsi, ¿no crees que la casa huele un poco?» «¿A fonda?», dijo, mientras se abanicaba con la mano. Quedé helada, con el cucharón en la mano. «Estoy cocinando, Briseida». «Esto ayuda a apagar la luz que estás usando para tus directos de Instagram», respondí, con más acidez de la que pretendía. Ella me miró con sus ojos perfectamente delineados. «Lo sé, y aprecio el esfuerzo, de verdad. Pero esta imagen no va con mi marca. Mis seguidores buscan un estilo de vida aspiracional, ¿entiendes? El olor a fritanga no es exactamente chic». Más tarde esa semana, la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas. «Sí, es una locura. Tengo que aguantar el olor a comida de pueblo todo el día, pero bueno, al menos ayuda con los gastos. Es como tener una cocinera interna, pero gratis». Cada uno de estos recuerdos era una pieza del rompecabezas. No era solo la palabra criada, era la culminación de años de dar y dar,
solo para recibir a cambio la indiferencia y el desdén. Habían vaciado mis arcas, mis manos, y lo peor de todo, mi espíritu. Y mientras estaba sentada en el silencioso apartamento de mi hermana, me di cuenta de que ya no quedaba nada más que dar, solo quedaba recuperar. La humillación en la cena no fue un rayo en un cielo despejado. Fue la tormenta que se desata después de días de nubes grises y una atmósfera opresiva. Mirando hacia atrás desde la claridad de mi exilio autoimpuesto, pude ver el patrón, la escalada metódica del desprecio de Briseida, siempre con la aprobación silenciosa de Octavio. Todo comenzó con pequeñas cosas, cambios sutiles en la dinámica de la casa que al principio atribuía la adaptación de vivir juntos. Poco después de mudarse, Briseida decidió que la sala de estar necesitaba una renovación. Mis muebles, una colección de piezas de madera maciza que Enrique y yo habíamos acumulado a lo largo de los años, fueron tildados de anticuados y pesados. Necesitamos algo más ligero, Tarsi, más minimalista. Algo que se vea bien en las fotos, dijo, mostrándome imágenes en su tableta de sofás blancos e impersonales y mesas de centro de cristal. Yo amaba mis muebles. Cada arañazo contaba una historia. El sillón reclinable de Enrique todavía tenía la forma de su cuerpo. Pero para no crear conflicto, cedí. Si te hace feliz, hija, le dije. Un fin de semana, mientras yo visitaba a una prima, los muebles desaparecieron. Fueron reemplazados por un conjunto de aspecto costoso pero incómodo, todo en tonos de gris y beige. Cuando pregunté por mis cosas, Briseida respondió con indiferencia. «Oh, los doné a la caridad. Alguien seguramente les dará un buen uso». No me consultó, simplemente borró una parte de mi historia de la habitación. Luego vino el ataque a mis objetos personales. Tenía una pequeña colección de figuritas de cerámica que mi madre me había regalado. Ocupaban una repisa en el pasillo. Un día, desaparecieron. Cuando le pregunté a Briseida, ella fingió sorpresa. «Ay, no sé. Con la señora que viene a limpiar, a veces las cosas se traspapelan. Quizás se rompieron y le dio pena decirnos». Pero yo sabía que la señora de la limpieza era meticulosa y honesta. Las figuritas nunca reaparecieron. Fueron un daño colateral en su guerra, por crear un espacio curado y estético, un espacio donde mis recuerdos no tenían cabida. La cocina, mi santuario, se convirtió en su siguiente campo de batalla. Compró aparatos carísimos que yo no sabía usar, una freidora de aire del tamaño de un motor, una máquina de café que parecía sacada de una nave espacial. Mis viejas ollas de barro y mis utensilios de madera fueron relegados al fondo de los armarios. Necesitamos utensilios de acero inoxidable y cobre, Tarsi. Se ven mucho mejor en los videos de recetas, me explicó. Ella nunca cocinaba, pero la cocina tenía que parecer el plató de un programa de televisión. El desprecio se volvió más personal, más directo. Si alguna de mis amigas venía a visitarme, Briseida la saludaba con una cortesía helada y se encerraba en su oficina. Más tarde, escuchaba comentarios casuales a Octavio. ¿No crees que las amigas de tu mamá son un poco ruidosas? Interrumpen mi flujo de trabajo. Pronto, mis amigas dejaron de venir. La casa se convirtió en un lugar solitario. Octavio, mi querido Octavio, era un espectador pasivo en toda esta conquista. Cuando intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa. Mamá, no seas tan sensible. Briseida solo quiere que la casa se vea bonita. O el clásico, está bajo mucho estrés con su negocio, tenle un poco de paciencia. Él no veía que no se trataba de muebles o de ruido, se trataba de poder. Se trataba de borrarme a mí, la verdadera dueña, para que ella pudiera jugar a ser la señora de la casa. El último clavo antes del ataúd fue unas semanas antes de la fatídica cena. Era mi cumpleaños. Siempre había sido una celebración sencilla. Enrique y yo solíamos ir a nuestro restaurante italiano favorito. Desde que él faltaba, Octavio solía llevarme. Pero ese año se le olvidó, o más bien, tenía otros planes. Briseida había organizado una cena de networking en casa para sus clientes y colaboradores. Pasé mi cumpleaños en mi habitación, escuchando las risas y la música del otro lado de la puerta. Nadie me invitó a salir, nadie me trajo un trozo de pastel.
A la mañana siguiente, Briseida me entregó una pequeña caja. Dentro había una crema de manos barata. Feliz cumpleaños atrasado, Tarsi. Para que mantengas tus manos suaves después de todo lo que haces en la casa. Fue una bofetada disfrazada de regalo. Una confirmación de mi papel. En ese momento debería haberme ido, pero no lo hice. El miedo, la costumbre y un amor tonto y ciego me mantuvieron allí, esperando el golpe final. Y ese golpe llegó, como estaba destinado a hacerlo, en una mesa llena de comida que yo había cocinado, frente a extraños que me miraban como si yo no fuera nada. Los primeros días en el apartamento de Clara fueron un capullo de silencio y dolor. Me sentía a la deriva, perdida en un mar de autocompasión. El mensaje de texto de Octavio había sido la sal en la herida, confirmando mi invisibilidad. Fue en mi punto más bajo, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón hecho un nudo, que finalmente hice lo que debía haber hecho desde el principio. Llamé a mi amiga Renata. Renata y yo éramos amigas desde la infancia. Viuda como yo, pero con un espíritu de acero forjado en las dificultades de la vida. Era la única persona en el mundo que podía decirme las verdades más duras sin que yo me ofendiera, porque sabía que venían de un lugar de amor incondicional. Tarsila, milagro que te dignas a llamar, contestó, su voz retumbando en el teléfono. ¿Estás bien? Te llamé el otro día, y ese hijo tuyo me dijo que estabas indispuesta. La palabra indispuesta me revolvió el estómago. Era el eufemismo perfecto para la estamos ignorando. No estoy bien, Rena, dije, y mi voz se quebró. Le conté todo, desde la cena y la palabra criada hasta mi huida en la madrugada y el mensaje de texto de Octavio. Lloré, me quejé, me desahogué. Renata escuchó en silencio, sin interrumpir, dejando que el torrente de mi miseria fluyera libremente. Cuando terminé, esperaba palabras de consuelo, un pobrecita amiga, pero Renata no era así. Hubo una pausa, y luego su voz, firme y clara como una campana. ¿Y qué esperabas, Tarsila? ¿Una alfombra roja y una disculpa de rodillas? Me quedé a un shock. Bueno, no, ¿pero qué? Continuó, implacable. Llevo años viéndolo. Años diciéndote que le diste todo a ese niño y lo convertiste en un inútil. Y luego llegó la princesita esta, Briseida, y él te cambió por un plato de lentejas bonitas en Instagram. Te lo advertí. Lo sé, pero es mi hijo, susurré, la excusa de siempre. Exacto, es tu hijo, no tu dueño, y esa casa es tuya, no de ellos. ¿O ya se te olvidó quién firmó la hipoteca? ¿Quién pagó cada recibo de luz y de agua mientras ellos se gastaban el dinero en sus tonterías? Sus palabras eran como bofetadas, pero eran las bofetadas que necesitaba para despertar. No sé qué hacer, Rená. Me siento tan sola, tan impotente. Impotente, mis narices, exclamó. Tienes más poder del que crees, pero te has acostumbrado tanto a ser el felpudo que se te olvidó cómo ponerte de pie. Escúchame bien, Tarsila Vargas. Tienes dos opciones. O te quedas en ese apartamento llorando hasta que te arrugues como una pasa, o te secas esas lágrimas, te pones tus zapatos de mujer fuerte y vas a pelear por lo que es tuyo. ¿Pelear? ¿Cómo? Pregunté, un atisbo de energía volviendo a mí. Primero, deja de esperar que se disculpen. No lo harán porque no creen que hayan hecho nada malo. Segundo, ve a ver a un abogado, ahora mismo. Averigua cuáles son tus derechos. Esa casa es tuya. Tuya. Y tercero, y más importante, empieza a pensar en ti. ¿Qué quieres tú, Tarsila? No lo que quiere Octavio, no lo que quiere Briseida. ¿Qué demonios quieres tú para el resto de tu vida? Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Renata no me había consolado, me había sacudido. Me había recordado que yo no era una víctima pasiva, sino una mujer con recursos, con derechos y con una vida por delante. Miré a mi alrededor, al apartamento silencioso de Clara. Ya no parecía una prisión de soledad, sino un cuartel general, un lugar desde donde podía planear mi contraataque. La tristeza no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo. Determinación. Renata tenía razón.
Había pasado demasiado tiempo siendo la mártir. Ya era hora de defenderme. Y mi primera llamada no sería a Octavio para suplicarle, sino a un abogado para informarme. La guerra silenciosa había comenzado. Impulsada por la energía que me había infundido la llamada de Renata, decidí poner orden en mi nuevo y temporal hogar. Necesitaba acción, una tarea física que me distrajera de la tormenta emocional. Comencé con el armario de la habitación de Clara, un mueble antiguo de cedro que olía a naftalina y a recuerdos. Dentro, entre cajas de ropa vieja y álbumes de fotos, encontré un pesado baúl de metal. Recordaba ese baúl. Clara siempre lo guardaba bajo su cama. Son mis tesoros, decía con un guiño misterioso. Yo siempre asumí que se refería a cartas de algún viejo amor o recuerdos de sus viajes. La cerradura estaba oxidada, pero con un poco de esfuerzo y la ayuda de un destornillador, logré abrirla. El interior estaba lleno de documentos viejos, uniformes de enfermera cuidadosamente doblados y una pequeña caja de madera con mi nombre, Tarsila, tallado en la tapa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué Clara tendría una caja con mi nombre guardada con tanto celo? La abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni cartas de amor. Había un sobre grueso y amarillento. En el frente, la caligrafía ordenada de Clara decía: para Tarsila, léelo solo si sientes que el mundo se te ha venido encima. Vaya si se me había venido encima. Saqué los papeles del sobre. Lo primero que vi fue una copia del certificado de nacimiento de Octavio. Normal. Pero debajo había otros documentos que no entendí al principio. Informes de laboratorio, notas médicas internas del hospital donde di a luz y una carta. La carta era de Clara, escrita hacía apenas 5 años, poco antes de que el cáncer se la llevara. Mi querida Tarsila, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha golpeado duro y necesitas una verdad, aunque sea una que duela más que cualquier mentira. Te he guardado este secreto durante más de 30 años, no por maldad, sino por miedo. Miedo a destruir la única felicidad que tenías. Continué leyendo, mi pulso acelerándose con cada palabra. Clara explicaba que la noche que yo di a luz a Octavio, ella estaba de guardia en el ala de maternidad. Fue una noche caótica con varias emergencias. Hubo un momento de confusión en la sala de cunas, un apagón breve, etiquetas de identificación que se cayeron. Ella siempre tuvo una duda, una espina clavada en el corazón. ¿El bebé que me entregaron era realmente el mío? Durante años silenció esa duda, pero la sospecha nunca la abandonó. Años más tarde, poco antes de jubilarse, mientras organizaba archivos viejos, encontró algo que confirmó sus peores temores: un acuerdo de conciliación extrajudicial entre el hospital y otra familia, los Alarcón, que habían tenido un hijo la misma noche que yo. El acuerdo era por una suma considerable y estaba sellado con una cláusula de confidencialidad estricta. El motivo: angustia emocional por posible error administrativo. Clara, usando sus contactos y sus ahorros, había ido más allá. Contrató a un investigador privado. Consiguió muestras de ADN de Octavio de un vaso que dejó en su casa y las comparó con una muestra mía que tomó discretamente de un cepillo para el cabello. El resultado era inequívoco. Octavio no comparte tu ADN, hermana, escribía Clara. No es tu hijo biológico. El informe está adjunto. Tu verdadero hijo, el bebé que nació de ti esa noche, fue entregado a la familia Alarcón. Su nombre es Yago. Dejé caer la carta. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Sentí que la habitación daba vueltas. Octavio, mi Octavio, ¿no era mi hijo? Todo mi mundo, que ya estaba fracturado, se hizo añicos. 33 años de mi vida, de mi amor, de mis sacrificios, dedicados al hijo de otra persona. Lloré. Lloré con una pena profunda y visceral, no por Octavio, sino por el bebé que nunca conocí. Lloré por Yago. ¿Cómo sería? Se parecería a Enrique, tendría mi sonrisa. Pero entonces, en medio del torrente de dolor, surgió una sensación extraña e inesperada: alivio, una liberación. De repente, todo cobraba sentido. La distancia emocional que siempre había sentido con Octavio
Esa sensación sutil pero persistente de que éramos dos extraños tratando de conectar no era producto de mi imaginación. Su frialdad, su facilidad para descartarme. Quizás no era solo crueldad. Quizás era una desconexión fundamental. Un eco inconsciente de que no pertenecíamos el uno al otro. Esta revelación no borraba el amor que le había dado. Ese amor fue real, fue incondicional, pero sí cambiaba el presente. Mi lucha ya no era solo por una casa o por mi dignidad herida, era por algo mucho más profundo. Era por una vida que me habían robado, y por un hijo que, en algún lugar de esa misma ciudad, vivía una vida que no era la suya, completamente ajeno a la existencia de la mujer que le dio la vida. Guardé los papeles de nuevo en la caja. Mi dolor se estaba transformando, una vez más, en determinación. Tenía un nuevo propósito. Ya no solo iba a recuperar mi casa, iba a encontrar a mi hijo. La revelación del baúl me dejó en un estado de conmoción durante días. Leí y releí la carta de Clara y los documentos adjuntos hasta que las palabras se grabaron en mi memoria. Yago Alarcón. El nombre resonaba en mi mente como una melodía olvidada. Mi primer impulso fue salir corriendo a buscarlo, aporrear su puerta y gritar la verdad al mundo. Pero la prudencia, una cualidad que había perfeccionado durante años de callar y observar, me detuvo. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en su vida, a detonar una bomba que podría destruir todo lo que él conocía y amaba? Él tenía una familia, unos padres que lo habían criado. Yo era una completa desconocida, así que opté por un enfoque más sutil, el enfoque de una mujer que ha aprendido a moverse en las sombras. Gracias a la información que el investigador de Clara había recopilado, no fue difícil encontrarlo. Yago Alarcón era el dueño de una pequeña librería en el centro histórico de la ciudad. Se llamaba El Refugio del Lector. El nombre me pareció poético y apropiado. Una mañana, reuní todo mi valor y conduje hasta allí. No entré. Aparqué al otro lado de la calle, en un lugar donde tenía una vista clara de la fachada de la tienda, con sus letras pintadas a mano y sus macetas llenas de geranios. Y esperé. Se convirtió en mi ritual diario. Cada mañana me sentaba en mi coche o en un banco del parque cercano, con una taza de café para llevar como coartada, y observaba. Observaba la vida de mi hijo desde la distancia. Lo vi llegar cada día en su bicicleta, con una mochila al hombro. Lo vi abrir la tienda, colocar un letrero de abierto en la puerta y saludar a los comerciantes vecinos. Tenía el pelo oscuro y ondulado de Enrique, y su constitución alta y delgada, pero sus gestos, su forma de moverse, eran tranquilos, deliberados. Había una calma en él que Octavio nunca había poseído. Lo veía atender a los clientes con una paciencia infinita. A una anciana que buscaba una novela romántica, a un estudiante que necesitaba un libro de texto, a un niño que miraba con asombro los libros ilustrados. Sonreía a menudo, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Una tarde, lo vi salir de la tienda y sentarse en un escalón para comer un sándwich. Sacó un libro de su mochila y se puso a leer mientras comía. Estaba completamente absorto. En ese momento, sentí una punzada en el pecho tan intensa que me quedé sin aire. Era una mezcla de orgullo y una pena abrumadora. Este hombre tranquilo, amable y amante de los libros era mi hijo, y yo no era más que una extraña observándolo desde el otro lado de la calle. Lloré en silencio dentro de mi coche. Lloré por los 33 años perdidos, por los cuentos que no le leí, por las rodillas que no curé, por los cumpleaños que no celebré. Lloré por la injusticia de todo aquello. Pero mis días no solo consistían en observar a Yago. Mi nueva determinación también me llevó a investigar. Empecé a indagar en la vida que había dejado atrás, la de Octavio y Briseida. Gracias a la obsesión de Briseida por las redes sociales, no fue difícil seguirles la pista. Cada brunch, cada sesión de yoga, cada cata de vinos quedaba documentada en su perfil de Instagram, y lo que descubrí me revolvió el estómago. No estaban sufriendo mi ausencia, estaban prosperando, o al menos aparentándolo. Pero yo conocía la verdad. Sabía que su lujoso estilo de vida se sostenía sobre los cimientos de mi dinero y mis sacrificios.
Empecé a tirar de los hilos. Busqué los registros públicos de la propiedad de la casa. Efectivamente, seguía mi nombre, Tarsila Vargas. Recordé que habían intentado refinanciarla hacía un año para liberar capital para el negocio de Briseida, pero necesitaban mi firma. Me había negado, una de mis pocas victorias silenciosas. Me di cuenta de que, sin mi presencia y mi pensión contribuyendo a los gastos, su castillo de naipes financiero debía estar temblando. La observación de Yago me daba esperanza. La investigación sobre Octavio y Briseida me daba un propósito. Estaba tejiendo dos hilos paralelos. Uno era el de una madre que buscaba a su hijo perdido. El otro, el de una mujer que planeaba metódicamente cómo recuperar lo que era suyo. Y pronto, muy pronto, esos dos hilos iban a cruzarse. Mis días se asentaron en una extraña dualidad. Las mañanas eran para Yago, para esas horas de observación silenciosa que llenaban un vacío en mi corazón que no sabía que tenía. Las tardes, sin embargo, eran para la guerra. Una guerra fría, estratégica, que planeaba desde la pequeña mesa de la cocina de Clara. El primer paso, y el más importante, fue el que me recomendó Renata. Busqué en internet abogados de derecho inmobiliario y elegí a uno con buenas críticas y una oficina discreta en el centro. Su nombre era Javier Montes, un hombre de mi edad con el pelo canoso y una mirada inteligente y amable. Sentada frente a él en su despacho, con olor a libros y a café, le conté mi historia. Omití la parte del intercambio de bebés. Eso era algo demasiado personal, demasiado crudo para compartirlo todavía. Me centré en los hechos. Había comprado una casa con mi dinero, la había puesto a mi nombre y mi hijo y su esposa, que vivían allí sin pagar alquiler, me habían faltado al respeto hasta el punto de hacerme sentir una extraña en mi propio hogar. Javier escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. «Señora Vargas», dijo con una voz tranquila pero firme, «usted tiene la sartén por el mango. La ley está completamente de su lado. La propiedad es suya. Usted tiene todo el derecho de hacer con ella lo que desee. Venderla, alquilarla o, si así lo quisiera, desalojarlos». La palabra desalojarlo sonó violenta, pero también increíblemente poderosa. Por primera vez en años sentí que tenía el control. Sentí que alguien me veía, no como una anciana quejosa, sino como una propietaria con derechos. «Quiero venderla, señor Montes», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Quiero recuperar mi inversión y mi paz mental». «Una excelente decisión», asintió. «Iniciaré los trámites de inmediato. Les enviaremos una notificación oficial informándoles de su intención de poner la propiedad en el mercado. Tendrán que cooperar con las visitas de posibles compradores y desalojar la vivienda una vez que se complete la venta». Salí de su oficina sintiéndome 2 metros más alta. La llamada a Renata me había dado la motivación, pero la reunión con Javier me había dado las armas. Tenía un plan, una estrategia legal. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer con un abogado. Mi segundo paso fue más insidioso, pero sentía que era necesario. Necesitaba entender completamente el imperio de Briseida, esa fachada de éxito que había ayudado a envenenar a mi hijo contra mí. Recordé el nombre de un viejo amigo de Enrique, un contable jubilado llamado Ricardo, un hombre famoso por su discreción y su habilidad para encontrar agujas en un pajar financiero. Lo invité a tomar un café y le conté una versión editada de la historia. Le dije que estaba considerando invertir en el negocio de mi nuera, Briseida Rices LLC, pero que quería hacer una diligencia de vida discreta. Ricardo, que siempre había desconfiado de la gente que aparentaba demasiado, aceptó con un brillo de interés en sus ojos. «Déjamelo a mí, Tarsila», dijo. «En el mundo de los negocios, los números no mienten, por mucho que intenten maquillarlos con filtros de Instagram». Le di toda la información que tenía. En una semana, tenía un arsenal. La llamada de Javier fue la primera pieza de artillería. La investigación de Ricardo sería la bomba nuclear. Mientras esperaba los resultados, continué con mis visitas a la librería. Un día, reuní el coraje para entrar. El interior olía a papel viejo y a madera, un aroma reconfortante. Yago estaba detrás del mostrador. Levantó la vista y me sonrió.
Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Mi corazón se detuvo. Su voz era la voz de Enrique, más joven, claro, pero con el mismo timbre cálido y amable. Solo estoy mirando, logré decir. Compré un libro, una novela de un autor que no conocía. Él lo envolvió con cuidado. Nuestros dedos se rozaron cuando me entregó la bolsa. Fue un contacto fugaz, insignificante, pero para mí fue como una descarga eléctrica. Salí de la tienda temblando. Tenía un plan legal. Estaba a punto de tener un informe financiero devastador y acababa de tocar la mano de mi hijo por primera vez. Las piezas de mi nueva vida estaban encajando y las piezas de la vida de Octavio y Briseida estaban a punto de saltar por los aires. Una semana después de mi encargo, Ricardo me llamó. Tarsila, tengo lo que pediste. ¿Nos vemos para un café? Su tono era profesional, pero pude detectar una nota de asombro en su voz. Nos encontramos en la misma cafetería. Ricardo deslizó una carpeta marrón sobre la mesa. Será mejor que te sientes para leer esto, dijo en voz baja. Abrí la carpeta. Lo que encontré era peor, a la vez, mejor de lo que había imaginado. El informe de Ricardo era un retrato forense de un fraude. Briseida Rises, LLC, era un castillo de naipes construido sobre aire. No había declaraciones de impuestos de los últimos 2 años. Las colaboraciones con marcas de lujo de las que presumía en sus redes eran, en su mayoría, mentira. Ricardo había contactado a un par de esas marcas y no tenían ni idea de quién era ella. Las fotos que publicaba con sus productos eran simplemente eso, fotos con productos que había comprado y probablemente devuelto. Lo más damning eran las facturas. Briseida tenía una cartera de clientas de coaching de vida a las que supuestamente cobraba tarifas exorbitantes. Ricardo había investigado a 3 de ellas al azar. No existían. Eran nombres inventados, con facturas falsas generadas para inflar los ingresos de la empresa, probablemente para solicitar préstamos o tarjetas de crédito. Su negocio no era un negocio, era una fantasía, una elaborada puesta en escena para mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Estaban ahogados en deudas de tarjetas de crédito y un préstamo personal que habían dejado de pagar. Esta chica no es una empresaria, Tarsila. Es una estafadora, dijo Ricardo meneando la cabeza. Si esto llega a manos de Hacienda o de un banco, está acabada. Y tu hijo, como cómplice también. Cerré la carpeta, mi mente trabajando a toda velocidad. Podría haber usado esta información para destruirlos públicamente, pero la venganza ruidosa no era mi estilo. Mi estilo era el de la estocada silenciosa y precisa. Esa tarde, en una copistería, hice una copia completa del informe de Ricardo. No incluí la primera página, la que tenía el nombre de Ricardo. Quería que fuera anónimo, un golpe venido de la nada. Compré un sobre grande de Manila y metí los papeles dentro. Luego, busqué la dirección de los padres de Briseida. Silvio, su padre, era un hombre obsesionado con las apariencias, un dentista de éxito que siempre presumía del imperio que su hija estaba construyendo. Él era el público perfecto para mi obra. Escribí una sola nota en un papel en blanco, usando letras mayúsculas para disfrazar mi caligrafía. El éxito de su hija es tan real como su humildad. Metí la nota en el sobre, lo cerré y lo envié por correo certificado a la dirección de Silvio. No puse remitente. El paquete era un misil anónimo, programado para explotar en el corazón de su orgullo familiar. Mientras esperaba que el misil diera en el blanco, recibí la primera señal de que mi otra ofensiva, la legal, ya había causado daños. Era un correo electrónico de Octavio. El tono ya no era casual, era frenético. Mamá, ¿qué significa esta carta del abogado? ¿Vender la casa? No puedes hacer eso. Es nuestro hogar. Briseida está teniendo un ataque de pánico. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Esto es un error terrible. Leí el correo y por primera vez sentí una punzada de satisfacción fría y dura. No, no era un error, era una corrección. Una corrección de un desequilibrio que había durado demasiado tiempo. No respondí. Dejé que el silencio fuera mi respuesta. Dejé que se cocinaran en el jugo de su propio pánico.
Sabía que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores para ellos. El informe de Ricardo llegaría a la puerta de Silvio al día siguiente. Y yo tenía un asiento en primera fila para ver el derrumbe. El paquete llegó a casa de Silvio un martes. Yo lo sabía porque el miércoles por la mañana mi teléfono sonó. Era Renata, mi fiel fuente de información del barrio que había dejado atrás. Tarsila, no te vas a creer esto, dijo, su voz chispeante de emoción. Ayer por la tarde hubo un espectáculo digno de una telenovela en la casa de tu hijo. Me acomodé en el sofá, preparándome para los detalles. Silvio, el padre de la princesa, se presentó allí en su Mercedes, echando humo por las orejas. Tocó el timbre como si fuera a derribar la puerta. Estuvo dentro como una hora. Los vecinos dicen que los gritos se oían hasta la calle. Luego salió, rojo como un tomate, gritándole a su mujer por el móvil. Fue épico. Sonreí para mis adentros. La primera ficha de dominó había caído, justo como había planeado. La siguiente ficha no tardó en caer. Esa misma tarde, entré en el perfil de Instagram de Briseida. Había un silencio sepulcral. No había historias de su rutina matutina perfecta, ni fotos de su desayuno saludable y fotogénico. Su última publicación, una cita inspiradora sobre superar la negatividad, se estaba llenando de comentarios confusos de sus seguidoras. ¿Estás bien, Bry? ¿Por qué no has publicado? Su imperio digital se estaba desmoronando en tiempo real. Su marca personal, basada en la autenticidad y el éxito, se revelaba como una mentira, y sus leales seguidores empezaban a notarlo. La tercera ficha cayó esa noche. Fue una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señora Vargas?», dijo una voz de mujer, tensa y temblorosa. Era la madre de Briseida. «Sí, soy yo». «Mire, no sé qué clase de juego está jugando Ciseo, pero ha ido demasiado lejos. Silvio está furioso. Esos papeles que envió son falsos, calumnias. Está tratando de destruir a mi hija por celos». «No sé de qué papeles me habla», respondí con calma, saboreando cada palabra. «Pero si su hija no ha hecho nada malo, no tiene nada que temer, ¿verdad?». Colgó con un bufido de frustración. El golpe final de esa avalancha de consecuencias llegó cerca de la medianoche. Fue un mensaje de voz de Octavio. Su voz ya no era frenética, era la voz de un hombre completamente derrotado. «Mamá, no sé qué hiciste, no sé cómo lo hiciste, pero todo se está cayendo a pedazos. Los padres de Briseida nos han retirado todo su apoyo. Creen que somos unos estafadores. Ella no para de llorar, dice que su carrera está acabada, y la carta del abogado. ¿De verdad vas a vendernos la casa, después de todo lo que hemos construido?». La ironía de sus palabras casi me hizo reír. ¿Lo que hemos construido? Él no había construido nada. Había vivido en una casa que yo pagué, sostenido por una mentira que su esposa inventó. Escuché el mensaje 2 veces, no por placer, sino para analizarlo. En su voz, por primera vez, no había arrogancia ni condescendencia. Solo había miedo puro y desnudo. El miedo de un niño al que le han quitado sus juguetes y lo han dejado solo en la oscuridad. No respondí. Sabía que la siguiente fase no sería a través del teléfono o de mensajes anónimos, sería cara a cara. Y yo estaba lista. Había pasado de ser una víctima temblorosa a ser la arquitecta de su caída. Y la obra aún no había terminado. Faltaba el acto final. 2 días después, se presentó en la puerta del apartamento de Clara. Lo vi por la mirilla antes de que llamara. Su aspecto era deplorable. Llevaba la misma ropa que probablemente había usado el día anterior. Su pelo estaba revuelto y tenía unas ojeras oscuras que hablaban de noches sin dormir. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una semana. Llamó a la puerta, no con arrogancia, sino con 3 golpes suaves y vacilantes. El sonido de un hombre que ya no se siente con derecho a nada. Respiré hondo y abrí la puerta. Sus ojos se abrieron con una mezcla de alivio y miedo al verme. «Mamá», susurró. No respondí. Simplemente me hice a un lado para dejarlo pasar. Entró y se quedó en medio de la pequeña sala, mirando a su alrededor, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo.
¿Por qué? Fue lo primero que dijo, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Señalé el viejo sillón de Clara. Siéntate, Octavio. Obedeció como un autómata. Yo me senté frente a él, en una silla de madera. Mantuvimos la distancia. No te estoy haciendo nada, Octavio. Estoy deshaciendo el daño que me habéis hecho durante años, respondí, mi voz tranquila, sin emociones. Destruiste el negocio de Briseida. Sus padres no quieren volver a vernos. Y ahora nos quitas la casa. Nuestra casa. ¿Vuestra casa? Repetí, levantando una ceja. Corrígeme si me equivoco, pero ¿quién pagó el depósito? ¿Quién pagó cada mensualidad de la hipoteca? ¿El nombre de quién figura en la escritura? Esa casa es mía, Octavio. Siempre lo ha sido. Vosotros solo erais inquilinos, unos inquilinos muy ingratos, por cierto. Bajó la mirada, incapaz de rebatir la verdad. Ella te quería, mamá, a su manera. ¿Su manera era llamarme la criada delante de sus padres mientras tú te reías? ¿Su manera era tirar mis recuerdos a la basura? ¿Su manera era tratarme como un mueble invisible? Se retorció en el asiento. Yo. No sabía que te sentías así. Pensé que exagerabas, que eras demasiado sensible. Ese es el problema, Octavio, dije, inclinándome hacia adelante. Nunca te molestaste en saber cómo me sentía. Te convenía no saberlo. Te convenía tenerme allí pagando las cuentas, cocinando la comida, haciendo el colchón silencioso sobre el que construíais vuestra vida de mentira. Me viste desaparecer día a día y no hiciste nada, porque te avergüenzas. Te avergüenzas de tu propio fracaso, de depender de mi dinero y de la farsa de tu esposa. Cada palabra fue un golpe directo, y vi cómo su fachada de indignación se desmoronaba, revelando al hombre débil y asustado que había debajo. No es verdad, balbuceó, pero sin convicción. ¿No es verdad? Insistí. Entonces, mírame a los ojos y dime que te sentías orgulloso de ti mismo esa noche en la cena. Mírame y dime que respetas a la mujer que te crió. No pudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las lágrimas de un niño atrapado. Lo he perdido todo, sollozó. Me levanté. Había llegado el momento. Fui al baúl de Clara, que ahora guardaba en mi habitación, y saqué la caja de madera. Volví a la sala y se la puse en el regazo. No, Octavio, todavía no has perdido nada comparado con lo que perdí yo. Él miró la caja, confundido. ¿Qué es esto? Ábralo. Con manos temblorosas, la abrió. Sacó el sobre. Vio los documentos, el certificado de nacimiento, los informes de laboratorio, la carta de Clara. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego al más puro horror. Esto no puede ser. Es una broma, una mentira. Los números no mienten, Octavio. Las pruebas de ADN no mienten. Tuve un hijo esa noche, pero ese hijo no eras tú. Se quedó sin aliento, su rostro pálido como el papel. Me miró, sus ojos buscando desesperadamente una negación en los míos. Entonces, no soy tu hijo, te crié como si lo fueras, dije. Mi voz suavizándose por primera vez. Te di cada pedazo de mí, pero no naciste de mí, y tal vez por eso, en el fondo, nunca conectamos de verdad. Se quedó mirando los papeles, completamente destrozado. El hombre que había venido a mi puerta para acusarme y exigirme, ahora estaba reducido a un montón de escombros. La base sobre la que se había construido toda su identidad acababa de ser demolida. No sé quién soy, susurró. Bienvenido a mi mundo, respondí en voz baja. Así es como yo me he sentido durante años. Me acerqué a él, pero no para consolarlo. Tomé suavemente los papeles de sus manos temblorosas y los volví a guardar en la caja. Ahora vete, Octavio, tienes mucho en qué pensar, y yo también. Lo acompañé hasta la puerta. Se giró una última vez, su rostro una máscara de dolor. ¿Mi verdadero hijo?, preguntó, su voz rota. Se llama Yago, dije, y es todo lo que tú nunca fuiste. Cerré la puerta, dejándolo solo con las ruinas de su vida. No sentí triunfo, solo una profunda y agotadora sensación de justicia poética. Después de la confrontación con Octavio, sentí un cambio dentro de mí. Había cerrado un capítulo, uno doloroso
y lleno de resentimiento. Ahora tenía que abrir otro, uno lleno de incertidumbre y miedo, pero también de una frágil esperanza. Era el momento de hablar con Yago. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor. Mis visitas silenciosas a la librería continuaron, pero ahora con un propósito diferente. Ya no solo observaba, estudiaba. Intentaba memorizar los detalles de su rostro, la forma en que su pelo caía sobre su frente, el sonido de su risa cuando hablaba con un cliente. Estaba tratando de construir un puente a través de 33 años de ausencia. Finalmente, una tarde de jueves, cuando la librería estaba tranquila, decidí que no podía esperar más. Respiré hondo, crucé la calle y empujé la puerta de cristal. La campanilla sobre la puerta anunció mi llegada. Yago levantó la vista de un libro que estaba clasificando y me sonrió. «Buenas tardes», dijo. «Bienvenida de nuevo. Creo que se está convirtiendo en mi clienta más fiel». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Hola, Yago», dije, usando su nombre por primera vez. Su sonrisa vaciló ligeramente, sorprendido de que lo conociera. «En realidad, no he venido por los libros hoy». Me preguntaba si tendría un momento para hablar. En privado. Su expresión cambió de la amabilidad profesional a una curiosidad cautelosa. Me estudió por un momento y luego asintió lentamente. «Claro, por aquí». Me guió a través de una puerta al fondo de la tienda hasta una pequeña trastienda. Era un espacio acogedor y desordenado, con una pequeña mesa, 2 sillas, una cafetera y estanterías llenas de libros por catalogar. Olía a café y a papel. «Tome asiento, por favor». «¿Le apetece un café?» «No, gracias. Estoy bien», mentí. Tenía la garganta tan seca que no podría haber tragado ni una gota. Nos sentamos el uno frente al otro. El silencio era denso. Sostuve mi bolso con fuerza sobre mi regazo, dentro del cual estaba la caja de madera de Clara. «Usted ha estado viniendo mucho últimamente», dijo él rompiendo el hielo. «Siempre supe que no era solo por los libros». Asentí. No lo era. Respiré hondo. «Mire, Yago, lo que voy a decir le va a sonar increíble, como algo sacado de una de las novelas que vende. Pero le pido, por favor, que me escuche hasta el final». Él asintió de nuevo, sus ojos fijos en mí. Empecé a hablar. Le conté la historia de una noche caótica en un hospital hacía 33 años. Le hablé de 2 bebés, nacidos con pocas horas de diferencia. Le hablé de una enfermera, mi hermana, que siempre tuvo una duda. Y le hablé de la verdad que había descubierto en un viejo baúl. Mientras hablaba, su rostro permaneció impasible, pero vi cómo sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraban lentamente en puños. Cuando terminé mi relato, saqué la caja de madera de mi bolso y la deslicé sobre la mesa hacia él. «Aquí dentro está todo», dije en voz baja. «La carta de mi hermana, los informes del hospital, la prueba de ADN. La verdad». Se quedó mirando la caja como si fuera una serpiente. Durante un largo minuto no se movió. Luego, con un movimiento lento y deliberado, la abrió. Sacó los papeles y empezó a leer. El único sonido en la habitación era el suave susurro del papel mientras pasaba las páginas. Lo observé. Vi cómo sus cejas se fruncían, cómo su mandíbula se tensaba. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Un cambio sutil en sus ojos, como si un velo se hubiera levantado. Cuando terminó, no me miró. Siguió mirando los papeles, sus dedos trazando la firma de Clara en la carta. «Mis padres», dijo, su voz ronca. «¿Ellos lo saben?» «No lo sé», respondí honestamente. «La carta de mi hermana sugiere que hubo un acuerdo con el hospital. Quizás sospechaban algo, pero no puedo asegurarlo». Finalmente, levantó la vista. Sus ojos, los ojos de Enrique, estaban llenos de una tormenta de emociones que no pude descifrar. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de 33 años? Porque yo no lo supe hasta hace unas semanas. Y porque la vida que llevaba se derrumbó. Y en medio de los escombros, encontré esto. Encontré la verdad. Y sentí que usted merecía saberla». Se reclinó en su silla, pasando una mano por su cabello. «Esto es mucho que procesar». «Lo sé», dije,
mis ojos llenándose de lágrimas. Lo sé, y no estoy aquí para pedirle nada. No quiero alterar su vida, solo quería que supiera que existe, que yo existo. Nos quedamos en silencio de nuevo. Pero esta vez era un silencio diferente, un silencio compartido, lleno del peso de una verdad que ahora nos pertenecía a ambos. No sé qué hacer con esto, dijo él, finalmente, su voz llena de una honestidad brutal. Yo tampoco, admití. Pero por primera vez, no me siento sola con ello. Me miró, y por primera vez vi un atisbo de conexión, un reconocimiento. ¿Le gustaría tomar ese café ahora?, ofreció. Una pequeña sonrisa tembló en mis labios. Me encantaría. Mientras él preparaba el café, yo supe que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. Había plantado una semilla. Si crecería o no, el tiempo lo diría. Pero la semilla de la verdad, por dolorosa que fuera, había sido plantada. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios, tanto externos como internos. La maquinaria legal que Javier había puesto en marcha se movió con una eficiencia sorprendente. La casa, una vez puesta en el mercado, se vendió en menos de un mes. El mercado inmobiliario estaba en alza, y una propiedad de ese tamaño en ese barrio era muy codiciada. Recibí una oferta por encima del precio de venta, que acepté sin dudar. La firma final fue un asunto impersonal en la oficina de Javier. No tuve que ver a Octavio ni a Briseida, todo se manejó a través de sus abogados. Cuando Javier me entregó el cheque con el producto de la venta, una suma que aseguraba mi tranquilidad económica para el resto de mi vida, no sentí una explosión de alegría. Sentí una profunda y serena sensación de cierre. Era el punto final de un capítulo de mi vida. El día de la mudanza, la curiosidad me venció. Conduje por mi antiguo barrio y aparqué a una distancia prudente, desde donde podía ver la casa. Un gran camión de mudanzas estaba estacionado en la entrada. Vi a Briseida, vestida con unos leggings de diseñador y unas enormes gafas de sol, ladrando órdenes a los operarios. Su lenguaje corporal era tenso, furioso. La máscara de la gurú de la vida zen se había hecho añicos. Vi a Octavio de pie en el césped hablando por teléfono, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Se le veía más delgado, perdido. Por un momento sentí una punzada de lástima. El amor de una madre, incluso uno traicionado, es una cosa extraña y persistente. Pero luego recordé su risa en la cena, y la lástima se desvaneció, reemplazada por la certeza de que esto no era una venganza, era una consecuencia. Eran los arquitectos de su propia ruina. Renata, siempre mi fuente de noticias, me mantuvo al día. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, un lugar sin jardín ni cocina de mármol. El negocio de Briseida había implosionado por completo. Tras la intervención de su padre, su apoyo financiero se cortó de raíz. Su reputación online estaba por los suelos. La gente no perdona la falta de autenticidad en alguien que vende, precisamente, autenticidad. Su relación, construida sobre la frágil base de las apariencias y mi dinero, no sobrevivió al desastre. Según Renata, las peleas eran constantes. Se culpaban mutuamente. Él la acusaba de ser una fraude. Ella lo acusaba de ser un fracasado inútil. Un par de meses después de la mudanza, se separaron. El gran romance de Instagram había terminado en el mundo real con un portazo y un divorcio. Mientras su mundo se convertía en cenizas, el mío empezaba a florecer de maneras inesperadas. Mi relación con Yago se desarrollaba lentamente, con la cautela de dos personas que caminan sobre un terreno desconocido. No hubo abrazos llorosos ni declaraciones dramáticas. Hubo cafés, hubo conversaciones sobre libros, hubo silencios cómodos mientras trabajábamos juntos en la librería. Empecé a ir a la tienda no como una extraña, sino como una voluntaria. Ayudaba a desempaquetar libros, a ordenar estanterías, a atender a clientes. Yago me presentó a sus clientes habituales simplemente como Tarsila, una amiga, y eso, para mí, era suficiente.
Él nunca me preguntó por qué no le había buscado antes, ni me juzgó por el caos que mi aparición había causado en su percepción de sí mismo. Entendió, de una manera que Octavio nunca pudo, que yo también era una víctima de las circunstancias. Un día, mientras almorzábamos en la trastienda, me preguntó por mi vida, por mi pasado. Le hablé de Enrique, de mi pasión por la cocina, de los sueños que habíamos tenido. Por primera vez en años, hablaba de mí misma, de Tarsila, no de la madre de alguien o la suegra de alguien. Y él escuchaba. Escuchaba de verdad. Estaba construyendo algo nuevo sobre las ruinas de mi vida anterior. No era la vida que había planeado, pero quizás, solo quizás, era la vida que estaba destinada a vivir. Una vida más tranquila, más honesta y por primera vez en mucho tiempo, genuinamente mía. Pasaron casi 6 meses. El otoño había llegado, pintando la ciudad de ocres y dorados. Mi vida se había asentado en una rutina pacífica. Las mañanas en la librería con Yago, las tardes leyendo en el apartamento de Clara, que ahora sentía como mi hogar, y las cenas ocasionales con Renata. El dolor del pasado se había convertido en una cicatriz, todavía visible pero ya no dolorosa al tacto. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de Octavio. Hacía meses que no sabía nada de él, desde que Renata me contó sobre su separación de Briseida. El mensaje era corto y directo. Necesito hablar contigo. Por favor. No es por dinero. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo, borrar el mensaje y seguir adelante. Pero otra parte, una parte más profunda y complicada, sintió que había un último hilo suelto que necesitaba ser atado o cortado para siempre. Acepté, pero puse mis condiciones. Nos encontraríamos en un lugar neutral, un parque público a medio camino entre su nuevo apartamento y el mío. Un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. Llegué unos minutos antes y me senté en un banco frente a un pequeño estanque. Cuando él llegó, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su ropa le quedaba grande. Ya no tenía el aire de arrogancia descuidada que solía llevar como un traje. Parecía apagado. Se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Asentí, esperando. «He estado pensando mucho», comenzó, mirando sus manos. «Sobre todo, sobre ti, sobre Briseida, sobre todo». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando me diste esos papeles, mi primer instinto fue odiarte por destruir mi vida. Pero después de que todo se derrumbó y me quedé solo, empecé a ver las cosas de otra manera». Levantó la vista y me miró a los ojos. «No destruiste mi vida, mamá». «Bueno, Tarsila, simplemente me obligaste a mirar la vida que yo mismo había ayudado a construir. Y era una mentira, todo era una mentira». Escuché en silencio. Era la primera vez que lo oía admitir su propia responsabilidad. Briseida y yo nos alimentábamos de la apariencia, y tú eras un recordatorio constante de la realidad, de que no éramos nada sin tu ayuda. Por eso te tratamos, como te tratamos. Era más fácil hacerte pequeña a ti que admitir lo pequeños que éramos nosotros. Fue la confesión más honesta que le había escuchado en su vida. «Lo siento», continuó, su voz quebrándose. «Siento no haberte defendido, siento haberme reído, siento haber sido un cobarde y un mal hijo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran las lágrimas de un niño haciendo un berrinche. Eran las lágrimas de un hombre que finalmente se enfrentaba a sus propios demonios. «No espero que me perdones», dijo, secándose la cara con el dorso de la mano. «No lo merezco, solo quería que lo supieras, que finalmente lo entiendo». Me quedé en silencio durante un largo rato, procesando sus palabras. La ira que había sentido hacia él se había disipado hacía tiempo, reemplazada por una especie de indiferencia triste. «El niño al que crié ya no existe, Octavio, y la madre que tú conocías, la que todo lo perdonaba y todo lo daba, también murió esa noche en la cena», dije finalmente, mi voz suave pero firme. Él asintió, aceptando mis palabras. «Lo sé».
No sé qué será de nosotros, continué. No puedo prometerte que volveremos a ser una familia como antes, porque antes no era real, pero aprecio que hayas venido hoy. Aprecio tu honestidad. Nos levantamos. El aire entre nosotros era extrañamente ligero. No había habido gritos ni recriminaciones. Solo la aceptación tranquila de una verdad dolorosa. Espero que estés bien, dijo él sinceramente, y espero que, Yago, sea bueno contigo. Asentí. ¿Lo es? Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y me miró una última vez. Adiós, mamá, susurró. Adiós, Octavio. Respondí. Lo vi alejarse, un hombre caminando hacia un futuro incierto, pero quizás, por primera vez, un futuro honesto. No sentí la necesidad de correr tras él. No sentí la necesidad de ofrecerle consuelo. La rama de olivo que me había ofrecido estaba rota, pero en su ruptura, ambos habíamos encontrado una extraña forma de paz. Nuestro vínculo se había roto, pero en esa ruptura, quizás, ambos habíamos sido liberados. La vida, descubrí, no se trata de finales felices, se trata de nuevos comienzos. Mi encuentro con Octavio no fue un cierre de cuento de hadas, pero fue un cierre al fin y al cabo. Me liberó del último vestigio de la Tarsila que fui, la mujer definida por su papel de madre. Ahora, mi identidad se estaba forjando en un lugar nuevo, en la tranquila y reconfortante atmósfera del refugio del lector. Yago y yo nunca forzamos nuestra relación. Dejamos que creciera orgánicamente, como una planta silvestre, encontrando su propio camino hacia la luz. Él seguía llamando a los Alarcón papá y mamá. Eran las personas que lo habían criado, que lo habían amado. Nunca intenté competir con eso. Yo estaba encontrando mi propio lugar en su vida, un lugar único. Me convertí en su confidente, su socia silenciosa, su amiga, y para mí eso era más valioso que cualquier título. Una tarde, unos meses después de mi última conversación con Octavio, Yago me llamó a la trastienda. Tenía una expresión seria pero emocionada. Tarsila, quiero mostrarte algo, dijo. Me llevó a una parte de la librería que siempre había estado cerrada, un viejo almacén en la parte trasera. Pero ya no era un almacén, lo había transformado, había lijado y barnizado el suelo de madera, pintado las paredes de un color cálido y había instalado estanterías del suelo al techo. En el centro había un par de sillones cómodos, una alfombra persa y una pequeña mesa con una lámpara. La luz entraba a raudales por un tragaluz que había limpiado. He estado trabajando en esto en secreto, dijo, sus ojos brillando. Quiero que sea una sala de lectura, un lugar para clubes de lectura, presentaciones de autores, o simplemente para que la gente se siente a leer en paz. Era un espacio hermoso, lleno de calidez y potencial. Es maravilloso, Yago, dije, sinceramente conmovida. Todavía no he terminado, sonrió. Se acercó a una de las paredes, donde colgaba un pequeño cartel de madera, cubierto con una tela. Tiró de la tela. En la madera, grabado con una caligrafía elegante, se leía «La sala de Tarsila». Me quedé sin palabras. Las lágrimas llenaron mis ojos. Tú me enseñaste que las historias importan, Tarsila, dijo en voz baja, acercándose a mí. Me contaste tu historia, y eso cambió mi vida. Quiero que este sea un lugar donde muchas otras historias puedan ser compartidas. Y quiero que lleve tu nombre, porque tú eres el comienzo de este nuevo capítulo. Me entregó una pequeña llave de latón. Esta es tuya, dijo, para que vengas y vayas cuando quieras. Este es tu lugar tanto como es el mío. Acepté la llave, su metal frío en mi mano cálida. En ese momento todo el dolor, toda la humillación, toda la pérdida de los años anteriores parecieron desvanecerse. Había pasado de ser la criada no oficial en la casa de otra persona a tener una sala con mi nombre en el lugar que más amaba en el mundo. Esa tarde, me senté sola en uno de los sillones de la sala de Tarsila. Saqué el cuaderno que había empezado a escribir en el apartamento de Clara. Había llenado casi todas sus páginas con mi viaje. Llegué a la última página en blanco y escribí: fui una mujer que dio hasta desaparecer. Luego, me convertí en la mujer que lo recuperó todo. No con ira, no con fuego,
sino con silencio, con verdad y con el tipo de fuerza que nunca vieron venir. Pasé toda una vida construyendo un hogar para otros. Ahora por fin estaba abriendo la puerta del mío. Al día siguiente, fui al banco e hice una transferencia. Una parte sustancial del dinero de la venta de la casa fue directamente a una fundación que Renata me había recomendado, una que ayuda a mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas a empezar de nuevo. No necesitaba agradecimientos, mi recompensa era la paz que sentía en mi corazón. Mi nombre es Tarsila Vargas. No soy la madre de Octavio ni la sirvienta de Briseida. Soy una mujer, una superviviente, la autora de mi propio final. Y cada vez que giro la llave de latón en la cerradura de mi sala, recuerdo que nunca necesité permiso para empezar de nuevo. Solo necesitaba encontrar la llave correcta, y ahora la tenía en mi mano.